La película La estrategia del caracol vio la luz en 1993, de la mano de su director Sergio Cabrera, una de las obras cinematográficas más reconocidas y exitosas en Colombia. Esta odisea criolla, en la lucha por la dignidad, tuvo repercusión no solo en el panorama cinematográfico nacional e incluso internacional, sino también en la forma de pensar de un país, las condiciones sociales y el actuar de las instituciones en Colombia. Tan particular relato, escrito en un lenguaje tan colombiano, narra de manera excelsa, desde el contexto de un inquilinato al que pretenden despojar de su hogar, la injusticia de la justicia, con tal profundidad que aún siguen vigentes muchas de sus reflexiones, y en su época nos planteó una pregunta a la que el país aún busca respuesta. Está bien, don Gustavo, lo que no entiendo es todo esto ¿para qué? ¿Para qué? ¿Cómo que para qué? Pues ¿para qué le sirve a usted la dignidad? ¿Ah? ¿Que esa palabra no existe o qué? ¿O no la usan ya en televisión? ¿Para qué le sirve a usted la dignidad? La estrategia del caracol es el paradigma de cómo narrar la historia de la lucha común de un mismo pueblo. En que la forma en la que lo narra es muy, tal vez al estilo García Márquez en cuanto al realismo mágico. Sergio Cabrera construyó un cronotopo, que es la Casa Uribe, que un cronotopo es como un pequeño mundo en el que se ven reflejados los problemas del país. Sí, entonces como los problemas a gran escala los representa en un mundo pequeño. Y digamos que es lo que pasa en Macondo, ¿no? Macondo es como un cronotopo de Latinoamérica, o lo que hace Juan Rulfo. También acá en este caso la Casa Uribe refleja el problema de la tierra en Colombia, ¿no? La Bogotá macondiana del filme envuelve personajes profundos y desde luego pintorescos, e incluso surrealistas si se quiere, desde una mirada un tanto más analítica, dadas las contradicciones que cada uno representa. Sin embargo, quizá lo memorable de la narración no se encuentra en sus diálogos poéticos. La Casa Uribe es propiedad privada, no se le olvide eso nunca. Y a usted no se le olvide una cosa, Mosquera. Su madre nunca fue propiedad privada. Ni en la trama tan bien lograda, sino en algo menos evidente, pero tan importante que no se puede obviar: el protagonista, que no es uno solo, sino muchos. No es que haya distintos estelares, es que el protagonista de la historia son todos aquellos que quieren salvar lo que simboliza la construcción, la memoria, la historia, los lazos de unión y la dignidad. Algo que también le rescato, que hablabas de que es como una pequeña Colombia. Lo chévere de esta película es que también es muy, o sea, es profundamente humana, en el sentido de que esta situación se puede extrapolar a cualquier contexto, en cualquier lugar. O sea, están las ganas de vivir dignamente y no dejarse arrebatar lo que es verdaderamente suyo, lo que les corresponde. Pero no es salir a luchar desaforadamente, sino hacerlo de una forma organizada, de una forma estratégica. La demolición de la casa no significa ninguna pérdida. Es un manifiesto de unidad y de salvación. Encarna un grito de rebelión en contra del olvido y de la humillación, pero por encima de todo, habla de la necesidad vehemente por mantener la dignidad de un pueblo en alto. La película narra lo anterior a través de sus personajes. Don Jacinto es un estratega, un revolucionario supuestamente frustrado. Supuestamente, pues a pesar de ser exiliado de España, sin lograr el triunfo de la revolución, logró llevar a cabo la estrategia del caracol con éxito, el triunfo de la dignidad. No solo fue un plan para ayudar a sus vecinos, fue todo un espectáculo, con apertura de telón y todo. Con semejante obra de arte, Jacinto defiende el accionar material de quienes son inconscientes de la injusticia de la justicia. Por otro lado, a Gabriela, un personaje muy polémico para la época, los vecinos la aceptan, la saludan por su nombre y a ninguno parece molestarle la forma en que lleva su vida. A pesar de esto, ella es violentada con un discurso que oprime a quienes tienen identidades de género diferentes a las convencionales. No necesariamente a nivel físico, pero sí verbal, un discurso que invalida el sentir de estas personas.
Por su parte, mi tía Trina es quien lleva más tiempo en la casa, concretamente 50 años, y deja ver esa tradición religiosa a la que el pueblo colombiano está tan arraigado, y cómo dicha tradición es en parte motor del pueblo. Nosotros siempre buscamos una aprobación en Colombia y muchas veces, como podemos ver en esta película, no siempre es esa aprobación jurídica o esa aprobación de la legislatura, pues, a la que siempre apoyamos, sino que me parece muy interesante que esta figura que nos muestra que a veces solo buscamos un apoyo como de la religión. Eso me parece muy importante porque nos damos cuenta que tiene más peso en Colombia. Bueno, y yo creería que ya sintetizando esto podemos ver que en Colombia aún las creencias como religiosas y viéndole más como esa cultural anacrónica tienen mucho más peso que, digamos, la fe en la ley, la fe en las leyes, en lo que promulga, digamos, los jueces y eso. En la película se refleja cómo la concepción de derecho varía en función de la posición que se tiene en la sociedad. Por un lado, el Perro Ramírez, defensor de los habitantes de la Casa Uribe, ve el derecho como lo que debería ser: acceso a una justicia imparcial que atienda necesidades de los más vulnerables, y por tanto, al que se debe acudir en caso de un conflicto sin llegar a vulnerarlo jamás. Creo que hay dos perspectivas que se pueden destacar, si bien no son tres, pero pues voy a centrarme en las primeras dos, y es una que cree fielmente que pues, el cambio puede ser realizado a partir del derecho, puede ser realizado por medio del derecho, y hay otra que es escéptica, y esta es la de Jacinto Ibarboren. Es una persona que históricamente, siendo veterano de la guerra española, pues tiene una alta desconfianza en el sistema. El Perro Ramírez es la idea legalista de hacer frente a los problemas y a las injusticias a través de los juzgados. Así, Ramírez no pierde nunca la fe en las leyes. Sin embargo, también representa la violencia ejercida contra quien decide defender a los que llevan las de perder. Por eso, al igual que el respeto por los derechos, termina masacrado y arrojado a la basura. El miedo que se infunde para que las personas no participen de procesos jurídicos en la búsqueda, digamos, de su dignidad, de la defensa de sus derechos, ¿no? Porque, digamos, recordé cuando el abogado manda a golpear al Perro Romero para que ya se quede quieto, y eso, digamos, como al principio atentan contra las personas de la otra casa para que la desalojen y eso. Entonces, como el miedo y la violencia son utilizadas para perpetrar la violación de derechos y asimismo para hacer que no se luche por la defensa de los mismos. Como contraparte, Víctor Honorio, que atendía a los intereses del Dr. Holguín, dueño legal de la Casa Uribe, empleaba el derecho como lo que, lamentablemente, en Colombia se percibe que es: una justicia sumisa ante la influencia económica y social que tiene la clase alta. Víctor Honorio emplea su profesión para complacer a su jefe sin importarle la situación de los habitantes de la casa, quienes, en su mayoría, tienen dificultades de algún tipo. Esta indolencia de los propietarios frente a la mala situación de la clase baja perpetúa la brecha social, generando ínfulas de superioridad en unos y resentimiento en otros. Es una espléndida representación de un sistema legal atrofiado, en el cual una implacable maquinaria judicial da pie a que se cometan injusticias. El sistema judicial que no ampara al que necesita, que violenta, que despoja de casa al vulnerable sin importarle qué le pasará, que permite asesinatos en procedimientos de desalojo, que castiga al desprivilegiado y que a fin de cuentas es la mano derecha del poderoso. La existencia de este derecho tan parcializado da pie a la idea que la sociedad sostiene de que el derecho es para los de Ruana. Los abogados que rinden pleitesía a las élites, bien sea por ambición o por ignorancia, son los verdugos de la profesión y cómplices de los que atentan contra la dignidad del pueblo desde los privilegiados. Desde su introducción, el Dr. Holguín, la aristocracia bogotana en su máximo esplendor, percibe con desdén a los demás desde la cima del penthouse capitalino en el que habita. Mientras tanto, los inquilinos subsisten en un mismo habitáculo en el centro histórico de la ciudad. Tal vez no lleno de ostentosidades, pero sí lleno de un espíritu de solidaridad. Aunque cuenta con su tono caricaturesco de villano, no deja de representar a la clase alta bogotana petulante, que vive en la burbuja de la opulencia y la antipatía.
Una vez tal casa es transportada al lomo del pueblo, los inquilinos se permiten percibir la complejidad de la ciudad desde lo alto, ya no con desdén, sino como símbolo de la dignidad recuperada. Es que la casa significa esa historia de sus habitantes, de todos los que están ahí, la historia de Colombia. Podemos decir que el lugar en el que habitan es la historia, como todos nosotros somos habitantes del tiempo, y en ese sentido Colombia es la que habita su historia. Y cómo esa historia quiere ser hurtada, quiere ser robada. Dentro del inquilinato se forme un hogar. Ese hogar es un hogar más allá que físico, es un hogar porque son las personas con las que convives, porque las personas a las que quieres y demás. Entonces digamos que esto yo lo vería en la tradición colombiana, porque pues es algo, digamos, ese calor que siempre está en nosotros, y eso mismo es lo que los lleva a buscar dignidad y justicia. Yo quería hacer la analogía también con lo último que dije, pues justamente al nombre de la película, ¿no? Entonces el caracol, porque pues a donde se mueve el caracol lleva a su hogar, lleva a su casa. Gabriel García Márquez dijo que es como la película que mejor retrata a Colombia, y a mí se me hace que es cierto. La mirada estupefacta de los periodistas ante semejante relato extrañaría a cualquiera. ¿Cómo es posible que no estén enterados de tan excelsa odisea? Pero recordemos que en Colombia, un país sin memoria, las tragedias y en general los recuerdos sobre la dignidad de nuestro pueblo se olvidan cuando encendemos los televisores y apagamos los corazones. Podríamos juzgarnos, apuntarnos con el dedo y señalar nuestra indolencia, pero también podemos entendernos y comprender el origen de esa falta de memoria. No me acuerdo. Y a veces es mejor no acordarse de nada. ¿Cómo hacemos memoria nosotros? Porque es que hay un gran problema, y es cómo vamos nosotros a hacer memoria con aquellas personas que no tienen la posibilidad o que no tuvieron la posibilidad de estar acá con nosotros, que se han ido debido a las injusticias de un Estado y de un Estado que no le interesa, de un Estado que quiere ignorar, y de un pueblo que se encuentra incapacitado por muchas situaciones a recordar a los caídos. Lucha por la dignidad, pero de una lucha por la dignidad no solo para el individuo, no solo de carácter individualista, sino también de carácter colectivo. Luchar por aquellas personas que no han tenido las mismas condiciones que nosotros, y para que en algún momento todos tengamos las condiciones o todos podamos vivir de una forma que sea al menos decente y deseable. ¿Qué es lo que implica la dignidad? O sea, por no definirla, implica honor. ¿Qué es lo que implica honor? Implica un camino de orgullo. El camino del honor y el camino del orgullo implica construir un país juntos. Es evidente como en una sociedad tan plural como la colombiana existen dinámicas tan complejas. Los habitantes de la Casa Uribe luchan no solo por la casa, sino por su dignidad, por su identidad y por lo que son. Están luchando con todo en contra. El ímpetu humano para sobreponerse a las dificultades de una sociedad tan caótica es lo que ha sacado adelante al país. La estrategia del caracol muestra que, a pesar de la desigualdad y la vulneración sistemática de los derechos, los colombianos tienen algo que jamás perderán: la dignidad y la berraquera.